En este video vamos a hacer el diagrama de flujos y niveles del modelo de población de pingüinos que veníamos trabajando en anteriores videos. Voy a dejar en la descripción de este video cómo hicimos el diagrama causal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir PowerSim, que yo lo tengo acá, y vamos a comenzar. Una población de pingüinos tiene inicialmente 800 pingüinos. Hasta este momento nos están dando un valor inicial. Es muy importante distinguir entre el valor inicial de un nivel y entre una constante, porque muchos lo que hacen es que siempre que ven un número asumen que están hablando de una constante. Y si nos están diciendo que tiene inicialmente 800 pingüinos, quiere decir que a través del tiempo va a cambiar ese valor. Entonces no es una constante. Me están hablando del valor inicial de un nivel. Entonces ya sé qué población es un nivel. ¿Cómo lo dibujo en PowerSim? Se hace con este icono que es un cuadrado amarillo. Le doy clic y lo dibujo en cualquier lugar. Para cambiarle el nombre simplemente escribo, le doy clic donde dice nivel 1 y escribo el nombre, que en este caso lo voy a poner población, y le doy enter. Siempre que nos aparezca este signo de interrogación rojo con amarillo, quiere decir que nos falta algo o hay un error. En este caso es que nos falta darle la definición, es decir, el valor inicial. Estos 800 pingüinos no solo los hemos, por decirlo así, puesto o colocado a la definición del nivel. Entonces le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir esta ventana donde en la parte donde dice definición vamos a colocar 800 y en la parte de unidades vamos a colocar pingüinos. Acá me van a aparecer un listado de unidades que PowerSim ya tiene definidas por defecto. Sin embargo, como pingüinos no está como una de las unidades definidas, entonces yo la tengo que definir. ¿Cómo lo hago? Simplemente escribo pingüinos y me va a aparecer que pingüinos no es válido en rojo, como si fuera un error, pero aparece debido a que PowerSim no lo tiene establecido como una unidad. Entonces simplemente voy a ignorar este aviso y le voy a dar OK y me va a aparecer una pregunta diciéndome que si la quiero crear esta nueva unidad. Le voy a decir que sí, le voy a dar Next, Finish y ya. Se me desaparece el signo de interrogación, quiere decir que ya todo está bien, ya tengo el nivel establecido. La población incrementa. Si sabemos que población es un nivel y me están diciendo que va a incrementar, o sea que lo que sigue a continuación es un flujo de entrada, porque me incrementa, me aumenta, me sube el valor de la población, el valor del nivel. Entonces siempre que el nivel esté acompañado de este tipo de palabras, ya sabemos que son flujos de entrada. Incrementa con la eclosión, entonces ya sabemos que va a haber un flujo de entrada que se va a llamar eclosión, o sea, como los nacimientos pues de los pingüinos. Los flujos se dibujan con este ítem de acá, con este icono. Simplemente le doy clic alejada del nivel y lo llevo hasta que se me desaparezca la nube. Luego cuando se desaparece vuelvo y le doy clic y ya me queda el flujo de entrada. Para cambiarle el nombre es de la misma manera, me paro sobre el nombre que aparece ahí por defecto y escribo eclosión y le doy enter. Igualmente me aparece el signo de pregunta porque yo no le he dicho cuánto vale la definición de eclosión, no le he dicho qué operación lleva. Por lo general este círculo representa un auxiliar. Un auxiliar es donde se pueden hacer
operaciones, que es este círculo solito que hay acá arriba. Yo lo puedo dibujar, es un auxiliar, y yo ahí puedo hacer multiplicaciones, divisiones, poner funciones, o sea, es decir, cualquier tipo de operación. O también puedo poner una constante, no habría ningún problema, aunque para las constantes pues está este otro que es como un rombo, que es especial para las constantes. Pero si hacen una constante en este que es como un auxiliar, en el círculo, no pasa nada, no habría ningún problema. Sin embargo, si en el símbolo de constante hacen una operación, ahí sí va a haber un problema. Entonces, como pueden notar, los flujos tienen un círculo asociado, es decir, un símbolo de auxiliar asociado, y esto es porque la mayoría de las veces pues llevan operaciones, es decir, aquí debe haber una multiplicación, una adición, una función o algo, pero también podría haber una constante, es decir, que simplemente me entre un valor fijo y ya, entonces no habría ningún problema. Nos dicen que esta eclosión depende de la cantidad de pingüinos. Listo. Entonces, ¿cómo dibujo yo esa dependencia en el diagrama de flujos y niveles? Con estas flechas que son parecidas a las que usamos en los diagramas causales. Entonces le doy clic y voy a dibujarla. ¿Dónde? Me dicen que la eclosión depende de la cantidad de pingüinos. ¿Dónde están los pingüinos? En el nivel población. Entonces yo voy a llevar esos pingüinos hacia eclosión. Simplemente le doy clic en cualquier parte, en cualquier borde del nivel, y lo voy a soltar, le voy a dar clic en eclosión, en cualquier parte del círculo, también en cualquier parte del círculo. Me va a aparecer este numeral amarillo y eso es como una advertencia para decirme que no lo he usado en la definición de eclosión, o sea que yo estoy llevando ese dato al flujo de entrada pero que aún no lo he usado, que lo use. Pero vamos a seguir leyendo para ver qué más, porque si es una operación, yo solamente hasta el momento tengo el valor de la población y ya, entonces necesito otra cosa para poder hacer una operación. Entonces dice que depende de la cantidad de pingüinos y de la fracción de eclosión, que según los expertos avícolas es de un 20%. Fíjense que a diferencia de cuando nos hablaban del valor inicial de la población, aquí no nos están diciendo que inicialmente es un 20%, no, me están diciendo que según esos expertos es de un 20%, o sea, es fijo, no va a cambiar en ningún momento. Entonces, como no va a cambiar en ningún momento, yo lo voy a dibujar como una constante, porque no va a cambiar, y lo voy a llamar fracción de eclosión. Le voy a dar doble clic para definirlo y me están diciendo que es del 20%, o sea 0.2. Las unidades no las voy a poner aún. Una constante puede ser adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidades, pues no las voy a poner aún para que hagamos el análisis de qué unidades debería llevar, debido a que en el enunciado no me dicen ese 20% cómo es. Entonces le vamos a dar OK. Debo de conectar entonces esta fracción de eclosión, llevarla a mi flujo de entrada, porque ahí me están diciendo que la eclosión, o sea el flujo de entrada, depende de la cantidad de pingüinos y de la fracción de eclosión, o sea que le van a entrar esas dos flechas. Ahora sí puedo hacer una operación con esas dos cosas. En otras palabras, ¿qué es lo que me están diciendo aquí? Que van a nacer el 20% de la población que haya actualmente, o sea que es una multiplicación, es algo que se deduce con lógica. No me están diciendo aquí explícitamente que es una multiplicación, pero me están diciendo que la fracción de eclosión es del 20% y que la eclosión depende de esa fracción y de la población, es decir, que nace el 20% de la población actual. Entonces le vamos a dar doble clic a la eclosión y vamos a hacer la operación. Fíjense que como ya asociamos esas dos variables, o sea la constante y el nivel, me aparecen en este recuadro inferior. Entonces yo lo que voy a hacer es darle doble clic, digamos, a la población, le voy a dar doble clic y ya me aparece acá.
y me aparece con las respectivas unidades que yo ya le asigné. Le voy a escribir el signo por porque acabamos de descubrir que era una multiplicación. Fíjense que acá me dice que falta un operador. Siempre acá me van a mostrar los errores o las cosas que me falten por hacer. O sea, PowerSync te dice qué es lo que te falta o en qué te estás equivocando. Aunque a veces te muestra el error que no es. O sea, te dice que te estás equivocando en algo, pero no es así. Entonces también tienen que estar como muy pendientes y no dejárselo todo al software. Entonces me falta multiplicar por la fracción de eclosión, que yo la dejé adimensional. Entonces, como población tenía unidades de pingüinos multiplicado por la fracción de eclosión que es adimensional, pues eso me da pingüinos. Yo le voy a decir que ok. Ya esto está bien, ya se me quitaron los numerales que tenían estas flechas, pero me aparece este signo de pregunta. Y precisamente por eso dije esto dimensional, para explicarles que siempre los flujos, sean de entrada o de salida, deben de tener las unidades del nivel sobre el tiempo. En este caso, ¿cuáles son las unidades del nivel? Pingüinos. Entonces los flujos de entrada y de salida que este nivel tenga van a ser pingüinos sobre tiempo, o sea, pingüinos sobre año, o pingüinos sobre mes, o pingüinos sobre semana. En todo caso, pingüinos sobre tiempo, no pingüinos solos como está en este momento. Fíjense que yo me paro en eclosión sin darle clic y me aparecen 160 pingüinos. Y yo necesito que me quede pingüinos sobre tiempo. Otra cosa importante que deben de saber es que los niveles no pueden llevar unidades de tiempo. O sea, los niveles son, digamos, pingüinos, plantas, personas, habitantes, millones, cualquier cosa, pero no llevan el tiempo. O sea, el tiempo lo llevan son los niveles. Y eso tiene una razón de ser, y es porque los niveles son como, por decirlo así, como una fotografía, como un resumen del estado total del modelo. O sea, ellos no cambian inmediatamente, sino que cambian con el tiempo, mientras que los niveles, los flujos, perdón, esos sí van cambiando y dependen del tiempo, o sea, cambian inmediatamente. Los niveles no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esta manera descubrimos que como nos falta que las unidades de eclosión queden sobre el tiempo y esto no puede tener tiempo, o sea, el nivel no puede llevar unidades de tiempo, entonces vamos a ir a la fracción de eclosión, que es la única que me queda ahí asociada. Esto tiene que ir sobre tiempo. En este caso vamos, como no me lo dicen, o sea, en el enunciado no me dicen que la fracción de eclosión es el 20% anual o mensual, entonces vamos a suponer que sea un 20% anual. Entonces eso va a ser 1 sobre YR. ¿Por qué escribo YR? ¿Por qué no escribo 1 sobre año? Porque PowerSync tiene definidas en este listado que aparece en la parte inferior unas unidades. Entonces, si la unidad que usted va a usar está en esta lista, usted debe usar la notación que tenga PowerSync por defecto. Por ejemplo, día lo tienen como DA, hora como HR, minuto como min y año está como YR, entonces por eso yo pongo 1 sobre año. ¿Y por qué estoy poniendo 1 sobre año? Porque recuerden que yo necesito que las unidades en la multiplicación que estamos haciendo en el flujo me quede en pingüinos sobre año, entonces no puedo poner aquí año solito porque al multiplicarlo no me quedaría en el denominador. Le voy a dar OK y miren que ya no tengo ningún error, ya se me desaparecieron los signos de pregunta y los numerales. Y si me paro en eclosión sin darle clic, me aparece 160 pingüinos sobre YR, como lo necesitamos. Entonces recuerden esos dos datos de cómo deben de ser las unidades de los flujos y cómo deben de ser las unidades de los niveles. Por otro lado, la muerte natural de estos pingüinos está dada por la cantidad de pingüinos vivos, es decir, por la población, y por la tasa de mortandad. Si están hablando de muerte, es un flujo de salida porque me va a disminuir la población. Entonces vamos a dibujar con el mismo icono con el que dibujamos los flujos de entrada, se dibujan los flujos de salida. Solo que esta vez no lo voy a empezar a dibujar desde el exterior, sino que lo voy a empezar a dibujar desde cualquier borde del nivel. Le doy clic
y le vuelvo a dar clic donde yo quiera que quede. En este caso quiero que quede ahí, entonces vuelvo y le doy doble clic y ya me aparece. Lo voy a nombrar como muerte natural. Lo voy a enter. Recuerden que esto es porque todavía no lo he definido. Y me están diciendo que está por la cantidad de pingüinos vivos, o sea, por la población, entonces va una flecha desde el nivel hacia el flujo. Y por la tasa de mortandad, la cual no tiene un valor fijo. Fíjense aquí la diferencia, que la fracción de eclosión sí tenía un valor fijo y me lo dieron, 20%. Pero aquí me dicen que no tiene un valor fijo, sino que depende totalmente de la densidad de pingüinos, tal y como se muestra a continuación. Entonces va a haber una tasa de mortandad, pero yo ya no la voy a dibujar con este símbolo de constante, porque me están diciendo no es constante, va a cambiar con el tiempo o va a cambiar en base a otra variable. Entonces yo la tengo que dibujar como un auxiliar, porque va a cambiar, ahí no va a haber un número fijo. Entonces la dibujo y la voy a llamar tasa de mortandad. ¿Por qué hago el énfasis aquí? Porque muchas veces, siempre que una variable se llama tasa o fracción, inmediatamente la dibujan como una constante, o sea, con este rombito. Y no siempre es así. En este caso, por ejemplo, la tasa de mortandad depende de otra variable, entonces no va a ser un número, o sea, yo no voy a ingresar aquí y voy a poner aquí 80 o cualquier número, no, sino que va a depender, de pronto va a tener una función, ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a conectarla a muerte natural. Y ya sabemos que con la misma lógica con que hicimos la multiplicación acá, se haría la multiplicación en el flujo de salida. Es decir, que aunque todavía no sabemos qué valor va a tomar tasa de mortandad, sabemos que va a ir tomando valores en base a otra variable que nos dijeron que se llama densidad. Esa tasa se va a multiplicar por la población, es decir, se me va a morir una población, un porcentaje de población anualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación en el flujo de salida. Entonces sería población por tasa de mortandad. Me dicen que tasa de mortandad es inválido porque aún no la hemos definido. Recuerden que no le hemos dado ningún valor. Entonces yo le voy a decir ok y me va a decir que es inválido, que si de todas formas deseo continuar le digo que sí. Y cuando yo arregle o cuando defina tasa de mortandad se me va a arreglar, o sea, se me va a quitar este signo de pregunta que hay acá. Entonces, si analizamos esta gráfica que nos dan, nos están diciendo que la tasa de mortandad depende de la densidad de pingüinos. Esta columna de acá es la densidad y esta otra columna sería la tasa de mortandad. Entonces, cuando la densidad sea 0, la tasa de mortandad va a ser de 0.08. Cuando sea la densidad sea 50, la tasa de mortandad va a ser 0.1215 y así sucesivamente. Entonces, esto se modela con una función graph que en otro video lo voy a estar explicando. Les voy a dejar en la descripción de este video el link del video en el que explico cómo se hace esta función. Entonces simplemente no lo voy a definir acá. Este video es solamente para que vean cómo, digamos, se utiliza el software, cómo se hace un diagrama de flujos y niveles, y ya ustedes, en base al video que les voy a dejar en la descripción, formularían aquí la función graph, acá en la definición. Lo que sí vamos a hacer es continuar. Entonces, la densidad está dada por población sobre área. Ah, listo. Entonces la densidad tampoco es una constante, sino que es una operación. Y si es una operación, va en un auxiliar. Entonces vamos a ponerla como densidad y la vamos a conectar a la tasa de mortandad. Ya sabemos que en tasa de mortandad va a ir una función que se llama la función graph.
Y esa función graph depende de la densidad, así como les acabo de explicar. Y la densidad nos dieron la ecuación que es población sobre área. Yo ya tengo la población, entonces conecto la población a densidad. Bueno, miren que acá por ejemplo se me cruzaron unas líneas. ¿Cómo arreglo yo eso? Le doy clic a la línea como que quiero mover y me aparecen estas dos líneas azules y con eso yo las estiro como las flechas para que no se crucen. Me falta entonces el área. El área todavía no lo tengo y me dicen donde el área representa el espacio disponible en el que habitan los pingüinos, que actualmente es 10 acres. ¿Me están diciendo que inicialmente es 10 acres? No, me están diciendo que es 10 acres, hoy y siempre. O sea, por el momento pues en el enunciado de este modelo. Entonces estos 10 acres sí son una constante, entonces la dibujo como un rombito. Y la voy a llamar área. Y me dicen que son 10 acres, entonces voy a la definición 10 acres. Lo más normal es que no está en la lista de PowerSim, porque en la lista de PowerSim están como definidas solamente como las unidades de tiempo y eso que no todas. Entonces la vamos a definir acres. Ok, sí, next y finish. Listo. Y se la conectamos a densidad y nos dicen que es población sobre área. Entonces le damos doble clic, población slash área. Y miren que automáticamente las unidades se definen solitas. Me queda pingüinos sobre acres. La densidad es pingüinos sobre acres. Entonces miren que ahí van saliendo como las unidades de las variables. En el enunciado en ningún momento me habían dicho las unidades de la densidad, pero aquí al ir haciendo el modelo o sea, todo va tomando como su lógica. Entonces le vamos a dar OK. Recuerden que estos están así, estos dos signos de pregunta es porque aquí me falta hacer la función graph, que no lo voy a explicar en este video. Este numeral sí me aparece es porque no he usado densidad que está entrando a tasa mortandad, no lo he usado porque va a la función graph. Sin embargo, la población de pingüinos no solo se verá disminuida por las muertes naturales, o sea, que no va a ser este el único flujo de salida, sino que además varios estudios indican que en 5 años sucederá una catástrofe que matará. Si los va a matar, quiere decir que es un flujo de salida, no de entrada, a 400 pingüinos. Esto debido al derretimiento glacial a causa del calentamiento global, pero los científicos afirman que esta catástrofe solo sucederá una vez. Esto se modela con una función que se puede modelar con varias funciones, con un step o con pulso. Por eso también lo voy a explicar en otro video que va a ser dedicado especialmente a las funciones. Entonces simplemente vamos a dibujar el flujo de salida, que ya saben, me paro en cualquier esquina, pues en cualquier borde o en cualquier lado del nivel y lo dibujo hacia afuera y lo suelto donde yo quiera. Entonces lo vamos a llamar catástrofe. Y me dice que va a matar 400 pingüinos, pero si yo pongo que 400 me va a empezar a sacar 400 al año. Entonces esto por eso se hace con una función que me va a simular esto en 5 años y me va a matar solamente 400 pingüinos después de pasados 5 años. Entonces esta tampoco la vamos a modelar en este momento. También a causa de la contaminación, los peces que los pingüinos consumen llevan unos parásitos que causan la muerte de 20 pingüinos al año. Listo. Entonces miren que este flujo de salida, que es muerte a causa de los parásitos, sí lo podemos modelar, no necesitamos de ninguna función porque simplemente me va a sacar cada año 20 pingüinos, mientras que esta de la catástrofe es un poquito más elaborada
porque hay que esperar a que pasen 5 años desde que empiece la simulación para que se mueran 400 pingüinos, pues o para que la catástrofe mate esos 400 pingüinos y no los vuelva a matar nunca más. Entonces eso es un poquito más complicado de modelar, se lo tiene que hacer una función que la voy a explicar en otro video. Entonces vamos a hacer un flujo de salida, otro, lo voy a poner por acá. Si ven, se me está estrechando mucho, entonces yo puedo ampliar más mi nivel e ir organizando. También puedo estirar más, o sea, después de que yo los dibuje, puedo seguirlos organizando, moverlos y ese tipo de cosas como para darle estética al modelo. Entonces este lo vamos a llamar muertes por parásitos. Y me dicen que es 20 pingüinos al año. Eso es una constante, ¿cierto? O sea, que me va a sacar 20 pingüinos al año. Entonces vamos a dibujar una constante y la vamos a definir como 20 y escribimos las unidades: pingüinos sobre YR, recuerden, no años sino YR. Le vamos a dar OK y vamos a conectar esa constante al flujo de salida para que me lo saque. ¿Y cuál sería la definición? Bueno, la vamos a nombrar, le vamos a poner parásitos. ¿Cuál sería la definición de este flujo de salida? Simplemente, pues la constante que acabamos de definir, parásitos, que sería 20 pingüinos al año. O sea, que me mate 20 pingüinos al año siempre. No va a cambiar ese valor de 20. Le vamos a dar OK y ya. Así quedaría completado el diagrama de flujos y niveles para este modelo. Los signos de pregunta que aparecen es porque ahí van, en estas dos, en catástrofe y en tasa de mortandad, van funciones que no voy a explicar en este video, sino que les dejo el link en la descripción.